Hola, bienvenidos de vuelta. Esta semana vamos a continuar con el tema que hemos venido cubriendo ahorita las últimas semanas, que es la glándula suprarrenal. Esta semana vamos a hablar de un tema muy importante que es la regulación o los mecanismos formales que ayudan a controlar la forma en que funciona esta glándula. ¿Okay? Entonces vamos a hablar específicamente de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Entonces, pues ya hemos hablado de la importancia en cuanto a las funciones que tiene la glándula suprarrenal en relación al sistema endocrino. Y vamos a ver que esta glándula, similar a lo que ya hablamos antes para la glándula tiroides, estas glándulas, ¿verdad? Porque recordemos que son dos, están estrechamente reguladas por un sistema, pues, similar, ¿verdad? Reguladas esencialmente por lo que es nuestro hipotálamo y en segundo nivel, podríamos decir, por nuestra hipófisis. Entonces vamos a ver que ese eje que regula a esta glándula, el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, va a tener la función importantísima en cuanto a regular la forma en que se libera fisiológicamente el cortisol en nuestro cuerpo. Entonces, pues ya la clase pasada hablamos de la relevancia del cortisol. Lo que vamos a entender hoy son los mecanismos a través de los cuales este se va liberando a nuestra sangre. Entonces, esto va a ser muy similar a lo que ya hablamos de tiroides, como les dije previamente. Lo único que vamos a ver que cambia acá es este órgano blanco y por supuesto las hormonas que participan en este eje, pero vamos a ver que los mecanismos son muy similares a lo que ya mencionamos antes para la tiroides. Entonces, recordemos que el control de estos ejes empieza en nuestro hipotálamo. El hipotálamo es una glándula endocrina que se encuentra localizada a nivel de nuestro sistema nervioso central y recuerden que funciona como una especie de sensor. Este sensor lo que hace es detectar cuando los niveles de alguna hormona están muy altos o muy bajos en cuanto a su concentración en sangre y en base a lo que detecta en nuestra sangre va a generar ciertas respuestas o va a promover o inhibir la liberación de sus hormonas para lograr restablecer estos niveles, ¿ok? Entonces, el primer punto de control es el hipotálamo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando los niveles de cortisol en mi sangre están muy altos, esto va a funcionar como una señal. Entonces, el hipotálamo puede percibir los niveles altos o los niveles bajos y en base a eso va a regular la liberación de la hormona conocida como CRH, ¿verdad? Que es la hormona liberadora de corticotropina. Sus siglas en inglés es la Corticotropin Releasing Hormone, que en español es hormona liberadora de corticotropina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hormona liberadora de corticotropina, al liberarse o no liberarse, va a tener influencia sobre mi hipófisis para regular la liberación de una segunda hormona que se llama ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica o corticotropina. Y la liberación o no liberación de la ACTH es el estímulo que va a venir a decirle a mi glándula suprarrenal que deje o que produzca más cortisol, ¿ok? Entonces, esas son las tres hormonas que están relacionadas a este eje. A nivel de hipotálamo, la CRH, a nivel de hipófisis, la ACTH y a nivel de la glándula suprarrenal, el cortisol. Muy importante que logren identificar, y lo menciono porque ha habido un poco de confusión en el caso de algunas personas, cuál es la glándula y cuál es la hormona. Las glándulas son el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal. Y las hormonas, o sea, la sustancia que liberan, el mensajero químico que libera cada una, la CRH, la ACTH y el cortisol. Traten de repasar mucho esto para que no haya confusión en el momento en que yo se los plantee, por ejemplo, en un caso clínico, que ustedes lo puedan resolver. Entonces, este eje permite de esta manera regular los niveles sanguíneos de cortisol a través de lo que ya hablamos previamente, que es un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, para facilitar esto mucho y que podamos entender qué es lo que sucede, es más fácil verlo
en una imagen. Entonces, aquí tenemos los 3 niveles de control: hipotálamo, hipófisis y glándula adrenal o suprarrenal, ¿verdad? Entonces, lo que les acabo de mencionar, ya cuando lo vemos en imagen, hipotálamo produce CRH, hipófisis produce ACTH y la adrenal produce el cortisol, ¿ok? O los glucocorticoides como los vemos acá, pero como ya hablamos antes, el cortisol es el más importante. Entonces, veamos qué pasa en este eje cuando hay mucho cortisol o cuando hay muy poco cortisol. Vamos a ejemplificar los dos escenarios para que queden bastante claros y ustedes los puedan resolver más adelante cuando tengamos que verlo en el contexto de casos clínicos. Entonces, mi glándula suprarrenal libera cortisol, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en este eje cuando yo tengo mucho cortisol? Vamos a ver que el cortisol se encuentra en mi sangre y entonces mi hipotálamo, que queda acá arriba, va a funcionar como un sensor que detecta. Entonces hay demasiado cortisol en mi sangre y entonces esto lo que viene a hacer es inhibir al eje, ¿ok? Mi hipotálamo se da cuenta que hay demasiado cortisol y la respuesta para lograr regular esto es dejar de producir la CRH. Entonces, si yo no produzco CRH, no va a haber hormona que llegue a mi hipófisis a estimular la liberación de ACTH. O sea, lo que va a pasar es mi hipófisis va a dejar de liberar ACTH. Y la función de la ACTH es estimular a mi adrenal para que produzca cortisol. Entonces, si a nivel de hipófisis yo no estoy produciendo ACTH, no va a haber nadie que estimule a mis glándulas para que lo produzcan, para que produzcan cortisol. Entonces los niveles de cortisol van a disminuir porque no hay ningún estímulo para que se produzca más. Y entonces si yo no produzco cortisol, los niveles en sangre van a venirse para abajo. Entonces se controla, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el otro escenario en el que yo tengo muy poco cortisol en mi sangre? Cuando estas ya dejaron de producir por mucho tiempo y el cortisol baja, va a pasar lo contrario, porque mi sensor, que es el hipotálamo, va a darse cuenta, va a ver que en la sangre mis concentraciones están bajas. Y entonces lo que va a querer es activar el eje, promover que se libere. ¿Y cómo va a hacer esto? Nuestro hipotálamo va a empezar a liberar nuevamente CRH, ¿ok? Y una vez hay mucha CRH liberándose, esto actúa como una señal para mi hipófisis y entonces mi hipófisis va a empezar a producir ACTH, ¿ok? Entonces esa ACTH va a salir a mi sangre y va a venir hasta mi glándula adrenal y funciona como un estímulo. Va a venir y le va a decir, glándula adrenal, despiértate, necesito que empieces a producir más cortisol, ¿ok? Y entonces la adrenal pues ya produce más cortisol y los niveles en mi sangre otra vez vuelven a elevarse un poco, ¿ok? Entonces esos son los dos escenarios que yo puedo tener. Y el objetivo de todo este eje, recuerden, no es ni que haya muy poco, ni que haya mucho. Lo que quiere hacer este eje es que se mantengan los niveles fisiológicos que deberían haber de cortisol en todo tiempo. Entonces, si vemos, esta es la forma en que se controla. Es muy similar a lo que ya hablamos para la tiroides. Lo que cambia son las glándulas involucradas y las hormonas involucradas, pero esencialmente el eje es lo mismo de la que ya habíamos hablado. Una vez ya tengo cortisol en mi sangre, recordemos que el cortisol tiene diferentes funciones y entonces ya lleva a cabo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en cuanto a su función del sistema inmune, de incrementar la glucosa en la sangre? Entonces, eso es lo que busca hacer, ¿verdad? Que mantengamos niveles fisiológicos constantes de cortisol y que se pueda funcionar adentro de un eje adecuado, ¿verdad? Y que todo esto esté funcionando adecuadamente. Entonces, si lo vemos de esta forma, nos vamos a dar cuenta que nuevamente hay muchos niveles en donde estos mecanismos pueden fallar, ¿verdad? O sea, si mi hipotálamo no funciona, este eje no funciona. Si mi hipófisis no funciona, este eje no funciona. Y si mi adrenal no funciona, potencialmente también este eje puede no funcionar. Y de no funcionar,
lo que vamos a tener es alguna alteración, ya sea o mucho cortisol o muy poco cortisol, ¿ok? Y cualquiera de esas dos cosas puede resultar en problemas que son serios para nuestra salud. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este eje que es tan importante? Lo número uno es que permite que nuestro organismo pueda enfrentar o adaptarse a las demandas de nuestro entorno, ¿ok? A los diferentes estresores que van a ir apareciendo como situaciones normales que tenemos que enfrentar en la vida, ¿ok? Porque es imposible que vivamos una vida libre de estresores y este eje se asegura que los podamos enfrentar y adaptarnos a ellos. Nuevamente, el eje se activa ante situaciones de estrés para permitirnos llevar a cabo múltiples funciones. Una vez el estresor o el estrés que nos enfrentamos desaparece, ya el eje tiene que regresar a su estado normal. Entonces, un exceso de estrés, como ya habíamos hablado antes, por un tiempo prolongado, causa una desregulación no adaptativa del eje, ¿ok? Entonces, lo que hablamos la vez pasada, el estrés agudo es normal, el estrés agudo es adaptativo. El problema es cuando tenemos un estresor crónico que no se va nunca y que no permite que este eje funcione como debería estar funcionando. Hay ciertos factores que influyen, como por ejemplo un mal patrón de sueño que afecta nuestro ritmo de sueño-vigilia, puede generar una hiperactivación del eje. Entonces se produce un exceso de cortisol, que ya habíamos mencionado, es dañino para el cuerpo. Un exceso de estrés y cortisol afecta nuestro sistema inmune, predisponiéndonos a infecciones. Recuerdan que la vez pasada platicamos un poquito, ¿verdad? De estas personas que pasan bajo estrés crónico en cuanto a un trabajo muy exigente que no les permite dormir bien, que no les permite comer bien y encima de todo para funcionar consumen altas cantidades de cafeína o para manejar el estrés fuman y un montón de otros factores que eventualmente generan daño para nuestro cuerpo, ¿verdad? Se vuelven poco adaptativos y nos generan mucho daño sobre nuestro organismo, aún sin la necesidad de que haya ya una de las enfermedades que vamos a hablar ahorita, pero sí generan cierta disfunción y cierta cronicidad en tal vez no concentraciones tan altas de cortisol, pero sí concentraciones que están por encima de lo que deberían estar, que a largo plazo generan daño, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hablar es cuando ya tenemos ciertos cuadros que son patológicos, ¿ok? Pero antes de llegar a eso tenemos que entender la importancia de no manejar el estrés adecuadamente o de mantener este estrés crónico que mantiene los niveles de cortisol un poco más altos de lo que deberían estar. Por ejemplo, algunos trastornos mentales como el trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, estos actúan como estresores, ¿ok? Estas enfermedades mentales actúan como estresores que van a hiperactivar el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Entonces empiezan a provocar alteraciones físicas importantes. Entonces tenemos que entender que algo que pareciera ser como una enfermedad mental, ¿verdad? Que muchas personas no logran entender que una enfermedad mental es una enfermedad física, porque pues todavía hay mucha creencia que nuestras emociones y mucho de este concepto mental es algo abstracto que pareciera como no existir en nuestro cerebro cuando no es cierto. La depresión, la ansiedad, el estrés postraumático son procesos que alteran la fisiología normal de nuestro cerebro y que también afectan la forma en que funciona nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino, perdón, mantienen esta hiperactivación y una hipersecreción de cortisol que eventualmente genera alteraciones físicas que son bastante pues, impactantes sobre nuestro cuerpo. Y esto es viceversa. ¿Por qué? Porque la misma hiperactivación del eje deteriora el curso de los trastornos mentales, empeorando su pronóstico, ¿ok? Entonces se vuelve un ciclo que uno alimenta el otro. Por ejemplo, la depresión afecta a nuestro sistema endocrino y la hiperactivación del sistema endocrino contribuye a que se deteriore más la depresión. Entonces se vuelve un ciclo de nunca acabar y si no abordamos los dos problemas, esto pues va a generar consecuencias a largo plazo que son bastante deteriorantes, ¿ok? Entonces, como les digo aquí, es un estrés crónico en el que tenemos niveles de cortisol más altos de donde deberían estar
pero no a un nivel tan alto que va a generar tal vez ya daño evidente en cuanto a trastornos, pero que sí tiene un deterioro y que sí tiene un impacto importante. Ahora vamos a hablar ya de las enfermedades de este eje y de la glándula suprarrenal. Aquí ya estamos hablando de un exceso o una deficiencia de cortisol mucho más pronunciada, ¿ok? Que ya empieza a generar cambios físicos muy evidentes. Y primero vamos a hablar de lo que es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un cuadro clínico que se produce cuando el cuerpo está expuesto a altos niveles de cortisol por un periodo prolongado. Aquí estamos hablando niveles muchos más altos de lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Aquí ya no estamos hablando del estrés de un trabajo muy demandante y de un mal estilo de vida, ni del estrés generado por depresión. Aquí ya estamos hablando de niveles muy, muy altos de cortisol que ya tienen consecuencias que se pueden evidenciar con mucha más facilidad. Aquí ya estamos hablando pues de lo que es el síndrome de Cushing. Entonces, ¿cuáles son las causas del síndrome de Cushing? O vamos a ver que hay muchas razones por las cuales puede haber esta toxicidad tan alta por glucocorticoides. Y vamos a ver que una de las principales causas, lamentablemente, podríamos decir que hasta cierto punto es iatrogénica, porque una de las principales causas del síndrome de Cushing es la administración exógena de esteroides. Recuerdan que en la clase pasada, cuando hablamos de glucocorticoides, les mencioné que habían ciertas presentaciones sintéticas, como la prednisona, la metilprednisolona, ¿verdad? Que son fuentes exógenas. Dexametasona también, pero la más común es la prednisona, porque es la que más vamos a usar. La dexametasona y la metilprednisona se usan ya en situaciones muy, muy puntuales, pero la prednisona sí se usa mucho. Y entonces vamos a ver que algunas enfermedades inflamatorias, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea, el asma, se recuerdan que les mencioné que muchas veces son enfermedades de una mala regulación de nuestro sistema inmune, como que nuestro sistema inmune nos estuviera atacando a nosotros. Y entonces lo que queremos hacer es inhibir a nuestro sistema inmune para que deje de atacarnos. Y una forma que convencionalmente se usa para lograr esto es la administración exógena de esteroides, ya sea por vía oral o inyectados. Entonces, por ejemplo, han visto estas personas con asma que utilizan estos inhaladores. Algunos de estos inhaladores, no siempre, pero algunos son esteroides, ¿verdad? Son esteroides que se pueden inhalar para ayudar a inhibir la respuesta inflamatoria o, pues, como les digo, también se pueden utilizar tomados como en tableta o inyectados. Entonces, otro grupo importante que requiere de estos medicamentos son los pacientes que reciben trasplante de órgano. Digamos, alguien que necesita un trasplante de riñón, un trasplante cada día. Hoy se hacen más y más trasplantes, ¿verdad? De intestino, de pulmón. Hay muchos tipos de trasplante que se puede hacer hoy en día, pero ¿qué es lo que sucede? Si a mí me ponen el riñón de alguien más, hay una alta probabilidad de que mi propio sistema inmune vaya a venir y reconocer a ese riñón y decir, este riñón es un cuerpo extraño, este no pertenece en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no es mi riñón, es el riñón de alguien más y entonces mi sistema inmune lo reconoce y puede venir a atacarlo. Eso obviamente no es algo positivo, porque si mi riñón dejó de funcionar, pues yo necesito un riñón para estar viva. Y entonces la solución es ponerme el riñón de alguien más, pero como les explico, mi sistema inmune puede venir y decir, bueno, esto no va acá, destruyámoslo y empezar a atacarlo. Entonces, en las personas a las que se les pone algún trasplante de órgano, generalmente, o bueno, no generalmente, siempre se les administra esteroides, porque así disminuimos nuestro sistema inmunitario, lo inhibimos y no dejamos que vaya a atacar a ese riñón, ¿ok? Entonces, en este caso, pues obviamente es algo que necesitamos hacer para que la persona viva, pero obviamente esto va a tener ciertas consecuencias. ¿Por qué? Porque número uno, esta persona va a tener un sistema inmune deficiente durante todo el tiempo que esté tomando estos medicamentos. Y número dos, estamos administrando una fuente exógena de esteroide que potencialmente puede venir a generar toxicidad en nuestro cuerpo.
Entonces vamos a ver que la exposición prolongada y en especial las dosis altas de estos medicamentos pueden provocar el síndrome de Cushing. Entonces, de alguna forma es iatrogénico, sí, porque lo estamos provocando con los medicamentos que usamos, pero tenemos que ponerlo un poquito en la balanza y entender que el no utilizarlos resultaría en que esta persona no tenga riñón y se muera, o que una persona con lupus también tenga una enfermedad descontrolada que puede ser potencialmente letal, o una persona en cuadros de asma muy severos, ¿verdad? Pueda también, o sea, el asma en una crisis muy fuerte puede matar, ¿verdad? El asma pues generalmente no va a necesitar tanto, o por lo menos no de todos los días el esteroide, pero digamos el lupus sí, el trasplante de órganos también. Entonces, estas personas están expuestas a un riesgo inevitable de desarrollar síndrome de Cushing, como les digo, en especial cuando hay que usar dosis altas. Y esto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo ideal es que si tenemos que usar estos esteroides, como la prednisona, que los usemos a la dosis más pequeña que se pueda. Entonces, esto es una alternativa, pero esto no siempre es posible. Y entonces, de esta forma se puede generar como una forma pues, iatrogénica de Cushing. Iatrogénica, pero entendiendo que la otra alternativa tampoco es mejor, porque podría resultar en la muerte. Ahora hay otras causas, como por ejemplo, sí puede existir una producción excesiva de cortisol por nuestro propio cuerpo. ¿Y cómo puede suceder esto? Vamos a ver que hay diferentes razones o causas por las que podría suceder. Número 1, tumores de la glándula hipófisis. Recuérdense que la glándula hipófisis forma parte de este eje y produce la ACTH, ¿verdad? Y la ACTH se encarga de estimular a mi glándula suprarrenal para que produzca el cortisol. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un tumor acá arriba en mi glándula hipófisis? Por ejemplo, hay algunos tumores que se llaman adenomas de la hipófisis que pueden producir grandes cantidades de ACTH. Estos adenomas de la hipófisis pueden producir muchas otras hormonas, ¿verdad? Porque recuérdense que la hipófisis produce muchas hormonas. Pero si yo tuviera uno específico que produce ACTH, entonces hay muchísima ACTH que se está liberando fuera del eje sin ningún control sobre el eje porque es un tumor que funciona independientemente, ¿verdad? No es un tumor que funcione normal, no es mi glándula normal funcionando, sino es un tumor que funciona como de forma autónoma. Entonces yo voy a tener muchísima ACTH que va a estar pues produciéndose fuera de cualquier tipo de regulación y esa ACTH va a venir a decirle a mi glándula suprarrenal que produzca mucho cortisol. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a empezar a producir cortisol y cortisol y cortisol y cortisol afuera del eje, ¿verdad? Y entonces, por más que mi hipotálamo detecte y trate de inhibir, no importa, porque hay un tumor que está funcionando fuera de este eje y haciendo lo que le da la gana. Entonces, importante, aquí estamos hablando de síndrome de Cushing, pero cuando el problema es un adenoma en la hipófisis específicamente, se le llama no síndrome de Cushing, sino enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es específicamente cuando yo tengo un tumor productor de ACTH en mi glándula hipófisis, ¿ok? Todos los demás pueden ser diferentes formas de síndrome de Cushing, pero cuando esta es la causa específica se le conoce como enfermedad de Cushing. Ahora, podemos tener otros tumores productores de ACTH que no estén en mi hipófisis, ¿ok? Esto es muy raro, pero, por ejemplo, en algunas personas que tienen tumores en el pulmón, en el páncreas, en la tiroides o en el timo, por diferentes razones puede ser que estos tumores que no tienen nada que ver con mi hipófisis produzcan ACTH, ¿ok? Entonces, ni tienen nada que ver con este eje, ni están localizados en las estructuras donde deberían estar localizados, pero por alguna razón esos tumores producen ACTH. Y entonces es ACTH que se está produciendo afuera de nuestro eje de control del cortisol. Y entonces esto también puede provocar un síndrome de Cushing. Y una tercera causa podría ser un adenoma o tumor que esté directamente en mi glándula suprarrenal, ¿ok? Entonces, son tumores que crecen directamente en la corteza de mi glándula y que pueden producir cortisol en grandes cantidades, también sin ningún control del eje del que hemos hablado hasta ahorita. Entonces, no tienen ningún mecanismo a través del cual se puede inhibir ese tumor
Entonces, el resto de mi glándula está bajo el control del eje, pero ese tumor en mi glándula suprarrenal está haciendo lo que le da la gana, está produciendo cortisol como él prefiere y como a él le parece, y entonces los niveles de cortisol en mi sangre se elevan y se genera un síndrome de Cushing. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones que yo voy a observar en una persona con un síndrome de Cushing? Entonces, las manifestaciones clínicas en cuanto al aspecto físico de estas personas son bien importantes y nos permiten hacer esta distinción. Lo número 1 es aumento de peso, ¿ok? Pero característicamente es un aumento de peso y depósito de grasa en la sección media, ¿ok? En la parte superior de la espalda, en la cara y en los hombros. Entonces vamos a ver que estas personas tienen esta como abdomen grande, pero sus piernas, por ejemplo, y sus brazos tienden a ser delgados, porque la grasa se deposita específicamente en estas áreas, en la región media, o sea, en el abdomen, en la espalda, ¿verdad? En la parte aquí arriba de la espalda, en la cara y en los hombros. Esto hace que hagamos una descripción clásica de estas personas, cara de luna llena, su cara se pone redonda, 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 como si fuera una luna llena. Y la otra cosa es, pues es un término un poco feo, pero así se le describe, la jiba de búfalo, ¿verdad? Tienen esta jiba acá, esta acumulación de tejido adiposo en la parte superior de la espalda que se le conoce como una jiba de búfalo. También desarrollan estrías color rosa o púrpura en el abdomen, en los muslos, en las mamas, en los brazos. Las vamos a ver ahorita en imagen, son bien llamativas. Su piel tiende a ser fina y frágil, propensa a desarrollar muchos moretones. Su cicatrización es muy lenta. Pueden desarrollar acné. Otra cosa característica es que desarrollan hirsutismo, ¿ok? Les crece vello facial y corporal grueso. Periodos menstruales irregulares. Estas son las estrías clásicas que vemos, ¿verdad? Entonces se forman aquí en el abdomen, se pueden desarrollar en los brazos, aquí en el pliegue, en las piernas, se pueden desarrollar en muchos lugares. Aquí vemos la cara redonda, ¿verdad? La cara como que si fuera una luna llena, ahí lo taché, pero también desarrollan vello que crece, por ejemplo, ella es una mujer, ¿verdad? Y presenta hirsutismo, tiene crecimiento de vello a nivel de su mentón. Entonces, estas son las características que podemos ver. ¿Qué más podemos ver? Disminución de la libido. Estas personas tienden a padecer de infertilidad, fatiga, debilidad muscular. Es muy, muy frecuente y por esto es importante que logremos pues, determinar bien este síndrome de Cushing porque estas personas tienden a cursar con depresión, con ansiedad, pueden haber cuadros de labilidad emocional muy extrema, ¿verdad? Entonces son personas que, ojo, sí podrían consultar eventualmente con ustedes y que el síntoma por el que consultan sea esto, pero al examen físico, o sea, a la evaluación física tienen otras características que nos tienen que orientar a que puede haber un problema médico de base que esté generando esa depresión y esa ansiedad. También pueden sufrir de elevación de la presión arterial, dolores de cabeza, osteoporosis, porque recuerdan que les mencioné que la exposición crónica y continua al cortisol disminuye la mineralización ósea, entonces estas personas pueden tener predisposición a fracturas. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues obviamente si nos dimos cuenta hay muchas causas, entonces el tratamiento va a depender de cuál es la causa. Entonces, si esto es porque una persona está tomando un esteroide exógeno por alguna enfermedad y se lo toma como un tratamiento, lo que tiene que valorarse es si es posible retirarlo o si no es posible, pues disminuir la dosis a la menor dosis que vaya a ser efectiva, entendiendo que muchas veces esto no es posible, por lo mismo que les dije, ¿verdad? Si la persona tiene lupus, pues tiene que tomar su tratamiento el resto de la vida, porque el lupus no controlado puede tener consecuencias muy, muy, muy severas, incluso la muerte, ¿verdad? Entonces, o si es una persona con un trasplante de órgano, no podemos retirar realmente este medicamento con tanta libertad porque eso nos expone a que haya rechazo del órgano trasplantado y que pues se eche a perder ese órgano, ¿verdad? Y que esta persona igual vaya a tener consecuencias muy severas sobre su vida. Ahora, si es un tumor, va a depender también de muchas cosas. Si es un tumor benigno, si es un tumor maligno, en dónde está, si es un tumor que está en la hipófisis, si es un tumor que está en el pulmón, si está en mi glándula adrenal, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuáles son las características de este tumor, vamos a poder identificar si es quirúrgico
o no es quirúrgico, porque si fuera, digamos, un cáncer de pulmón que produce ACTH y es maligno y ya está bastante avanzado y no se puede operar, pues está más complicado, ¿no? A que si fuera, por ejemplo, un tumor benigno, un adenoma de la hipófisis y es pequeño y se puede extirpar, o si fuera un tumor benigno a nivel de mi glándula adrenal y también se pudiera extirpar, es muy diferente, ¿verdad? Entonces aquí sí va a depender mucho de cuáles son las características de ese tumor. Ahora vamos a ir con la otra parte, que es la enfermedad de Addison, ¿ok? La enfermedad de Addison es, podríamos decir, todo lo contrario. En esta lo que va a haber es una insuficiencia suprarrenal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra glándula adrenal o nuestras glándulas adrenales no funcionan, ¿ok? No están produciendo hormonas. Es un trastorno poco común, pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La glándula no puede hacer su trabajo, entonces no vamos a poder producir ni mineralocorticoides ni glucocorticoides. No vamos a tener ni cortisol ni aldosterona. Esta enfermedad es potencialmente mortal porque nosotros necesitamos de estas dos sustancias para regular muchos procesos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya hemos hablado de las funciones de cada una de estas dos hormonas y realmente son hormonas sin ellas realmente no podemos vivir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta enfermedad. Vamos a ver que hay diferentes causas también. Vamos a hablar de lo que es una insuficiencia suprarrenal primaria. Esta es debida a una lesión directa sobre la glándula suprarrenal. Entonces, la glándula sufre una lesión y no puede producir sus hormonas. En algunos casos esto es debido a una enfermedad autoinmune. Esta es probablemente la causa más común. Nuestro propio sistema inmunitario, ya se dieron cuenta que es muy bueno, pero también puede ser bastante complejo cuando no funciona bien. A veces nuestro propio sistema inmune puede venir y atacar a nuestra glándula suprarrenal. O sea, se crean anticuerpos que vienen y en vez de estar dirigidos hacia algo externo, están dirigidos hacia nuestro propio cuerpo, específicamente hacia la glándula suprarrenal. Entonces mi propio sistema inmune viene y destruye mi glándula suprarrenal porque le dio la gana. ¿Ok? Entonces es una de las causas de insuficiencia suprarrenal. Otra causa es la tuberculosis. En algunos casos la tuberculosis es una enfermedad infecciosa pues bastante compleja, severa, que generalmente afecta a nuestros pulmones, pero que puede ser diseminada y afectar cualquier órgano de mi cuerpo. Y en algunos casos ese órgano puede ser la glándula suprarrenal. Entonces, la tuberculosis, pues como les dije, es una infección que puede venir, invade y lesiona la glándula y entonces la glándula ya no puede funcionar. Otra causa podría ser cáncer, un cáncer maligno que venga, invada la glándula y ya no la deje funcionar. O algunos casos en donde hay hemorragia severa aguda, por ejemplo, algún trauma muy fuerte, ¿verdad? Algún accidente de carro o algo así, un trauma muy grave que corta la circulación sanguínea hacia la glándula y si mi glándula deja de recibir sangre, pues no tiene nutrientes ni oxígeno, entonces se muere, se pone necrótica y se muere. Y en este cuadro, pues en este caso el cuadro es de aparición súbita y rápida, ¿verdad? Porque es como, tuve el accidente y después del accidente pues no llega sangre a mi glándula y entonces mi glándula se muere, así como de la noche a la mañana. No que en el caso, por ejemplo, de una enfermedad autoinmune, es un proceso lento en el que se va destruyendo gradualmente la glándula, ¿ok? Pero estas son las causas que podemos ver de insuficiencia suprarrenal primaria. Luego tenemos la insuficiencia suprarrenal secundaria. Esta no se va a producir por una lesión directa sobre la glándula suprarrenal, sino que se va a producir porque no hay suficiente producción de ACTH por mi hipófisis, ¿ok? Entonces, si la hipófisis no puede producir ACTH, no puede estimular a mi suprarrenal para que produzca sus respectivas hormonas. ¿Esto por qué puede ser? Por algunos tumores en la hipófisis. En este caso, no son tumores productores de ACTH, sino que son tumores que crecen y casi que aplastan toda la glándula, entonces no la dejan funcionar. Algunos cuadros de inflamación de la hipófisis o, por ejemplo, algunas cirugías en donde se remueve parte de la hipófisis. ¿Ok? Entonces, digamos que yo tengo un tumor hipofisiario que es muy grande y absorbió toda mi glándula y entonces yo lo tengo que quitar y cuando quito ese tumor, pues
básicamente quito buena parte de mi glándula, entonces ya no tengo hipófisis que produzca esto, ¿ok? Entonces esa es otra causa, pero la diferencia entre primaria y secundaria, recordemos, primaria es cuando el daño está directamente en mi glándula suprarrenal y secundaria es cuando el daño es arriba, en mi sistema nervioso central, específicamente en mi hipófisis. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad? Vamos a ver que los síntomas y signos suelen instaurarse lentamente en el plazo de meses, generalmente, al menos que sea una causa muy súbita en donde mi glándula dejó de funcionar de la noche a la mañana. Pero de lo contrario, lo más común es que sea un proceso lento en donde la persona empieza a experimentar una fatiga extrema que no le permite funcionar. Sufren pérdida de peso, su presión arterial tiende a venirse para abajo, sufren de desmayos, los niveles en azúcar empiezan a estar bajos, porque recuérdese que el cortisol lo que hace es elevar la liberación de azúcar hacia mi sangre. Ya no tenemos eso, entonces estas personas, los niveles de azúcar tienden a bajar, pueden tener antojo por comer sal, por lo que habíamos hablado antes de la aldosterona, ¿verdad? Que la aldosterona nos permite retener sodio en nuestro cuerpo. Esto no, ya no lo permite, ¿verdad? Entonces pueden haber antojos por comer sal, náusea, diarrea, vómitos, dolor abdominal. También puede haber mucha irritabilidad y síntomas de depresión, caída del vello corporal y puede haber cierta hiperpigmentación en la piel como lo podemos ver aquí en esta imagen, ¿verdad? Estas lesiones que vemos acá son características en las personas con enfermedad de Addison. Aquí podemos ver también en sus manos y estos daños que se sufre a nivel del surco unguial y hace que las uñas agarren esa característica clásica, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la forma de tratar la enfermedad de Addison? Va a depender de la causa, ¿verdad? Porque depende si es primaria, si es secundaria, cuál es la causa, pero usualmente el tratamiento va a involucrar el uso de algún tipo de esteroide exógeno, como la prednisona, porque si mi cuerpo no es capaz de generar glucocorticoides, tengo glucocorticoides sintéticos, entonces la persona puede tomarlos día a día para de alguna forma sustituir esa hormona que su cuerpo no está produciendo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos enfermedades clásicas que podemos ver por alteración de la regulación en el eje del cortisol. Entonces, cualquier duda, anótenla y la resolvemos el día miércoles en clase.